Buenos días a todos. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, señor. Hola, doctor. Buenos días. Muy bien. Bueno, ya estamos 53 personas. Son las 10:00. Vamos a empezar 10:05. Empezamos por encima de 150 hoy. Bueno, perfecto. Buenos días para todos. Hola, Dani. Hola, Dani. Hola, buenos días. Carla, espera. Pues varias cosas. Primero, tenemos 133 participantes hoy, 134, está aumentando de manera significativa. Agradecer mucho la presencia de, obviamente, de todas las personas nuevas que están llegando cada vez a esta plataforma, a estas revisiones. No terminaremos nunca de verdad de agradecer, pues en nombre de todas las universidades, en nombre de la FECOLSOC, este esfuerzo realmente que es absolutamente de todos y esperemos que realmente sea lo suficientemente productivo para estar aprendiendo. 3 observaciones importantes vamos a hacer el martes para los ginecólogos que están oyendo y yo se los voy a mandar voy a ver si logro mandárselos para el sábado que nos vamos a ver en la próxima revisión, porque el martes a las 7:30 de la mañana vamos a hacer desde Country una exposición, la vamos a hacer entre María Fernanda, una de las residentes y yo, sobre la paroscopia de urgencia en la era del COVID-19. Entonces hay una serie de consideraciones, como las hemos venido diciendo, hay una cantidad de artículos, que lógicamente el artículo más viejo es de enero, o sea, todas las revisiones son absolutamente recientes de los últimos 2 o 3 meses, frente a esta ignorancia de información que tenemos, pero por lo menos tenemos que puntualizar cuáles son las recomendaciones más importantes para cirugía ginecológica y lógicamente lo vamos a enfocar en los beneficios que ofrece la cirugía laparoscópica, porque todavía dentro de los colegas y dentro de los anestesiólogos hay una serie de dudas y una serie de preocupaciones respecto a cómo manejar las urgencias en ginecología. Lo vamos a hacer el martes a las 7:30 de la mañana desde la plataforma de Country. Si no se los alcanzo a mandar, bueno, ahí miramos a ver cómo hacemos para poder que todos lo tengan. Y el jueves vamos a hacer otra a las 7:30 de la mañana para todos los ginecólogos de Colsanitas y Medisánitas, pero es también abierto para del país. Entonces, la idea es que, pues, espero que se puedan lograr conectar en alguna de las 2 revisiones, van a ser exactamente las mismas, para mostrar cuál ha sido la experiencia nuestra en las cirugías de urgencia de la laparoscopia y pues en tumores de ovario, en masas iniciales torcidas y en laparoscopia por embarazo ectópico. La otra observación que me sigue preocupando mucho, ustedes están en muchas instituciones de Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá, Costa Rica, que es de donde están ahorita conectados, por favor, hablen en las instituciones, no se puede hacer cirugía electiva, no se puede hacer cirugía programada. Esto es un consenso mundial. No, una institución no va a quebrar porque durante 2 o 3 meses, obviamente en el marco en que es complicada la situación económica para todos, pero una institución no va a quebrar porque deje de hacer cirugía electiva durante 1 mes o 2 meses. Cuando las personas que he hablado de instituciones, lo sé en Bogotá y lo sé en otras ciudades del país, están haciendo cirugía electiva, no se puede hacer cirugía electiva en ginecología. No soy yo quien decir qué cirugía se puede hacer en cirugía general o no, en urología, pero en cirugía ginecológica no se debe hacer. Eso es independiente que la gente tenga o no tenga los elementos de protección personal. Es por los pacientes y por el grupo quirúrgico. Me enteré que en una institución en Bogotá el lunes hicieron 2 histerectomías abiertas y 2 colpoperinorrafias. Por Dios, no entiendo qué justificación hay para hacer una cirugía de piso pélvico que muy seguramente deben ser pacientes mayores de 60 años, me imagino en las 2 colpoperinorrafias, sometiendo el paciente y el grupo quirúrgico a un riesgo solamente porque o la institución lo presiona o porque el seguro médico ya se lo autorizó y entonces a uno se lo pusieron a operar. Ojo con esto, díganles a los administrativos, el 40% de las pacientes que son llevadas a cirugía programada electiva en ginecología y la paciente es presintomática o lo que era antes mal llamado portadora asintomática y el paciente desarrolla la enfermedad en esos 14 días,
tiene un 40% de posibilidades de entrar a una unidad de cuidado intensivo, independientemente que haya sido con anestesia regional o no, porque lo que se está aduciendo es que no importa, esas cirugías programadas se pueden hacer con anestesia regional, eso no tiene problema. Entonces, no, sí hay un riesgo. Acuérdense que un paciente cuando se va a hacer una cirugía electiva, de alguna u otra manera, por otras razones, se inmunosuprime, entonces conlleva unos riesgos muy importantes. Cualquiera de estas cirugías, desde un Bartolín hasta una histerectomía radical, puede tener o una complicación quirúrgica o una complicación anestésica. Esa paciente, el otro día me dice un ginecólogo de una institución muy reconocida en Bogotá, me dice, no, pero estamos escogiendo pacientes de bajo riesgo. ¿Cuál paciente de bajo riesgo existe hoy en día? O sea, cualquier paciente puede terminar en un posoperatorio de anestesia por X eventualidad en una broncoaspiración, puede terminar en un sangrado, y es una paciente que va a terminar en una unidad de cuidado intensivo, y uno yendo a la unidad de cuidado intensivo, evolucionar un paciente crítico, después de una colpo, de una histerectomía abierta, por una miomatosis que no tenía en ese momento ninguna urgencia. Entonces, por favor, recalquen las instituciones, no está indicado en el mundo, no es en Colombia, ni por orden de la Secretaría de Salud, ni por el Ministerio, ni nada. Los protocolos mundiales están diciendo no se puede hacer cirugía electiva programada en ginecología, excepto bajo unas condiciones de cáncer en las cuales hay una indicación clarísima de llevar al paciente ya y ni siquiera se puede postergar unas semanas. Entonces, ojo con esto, hablen en sus instituciones. La gente que nos está oyendo tiene en muchas ocasiones, injerencia con los directivos, con todo. No sometan ni las pacientes, ni ustedes tampoco, se sometan a esos riesgos innecesarios. Entonces, ojo con eso, espero que esto tenga una importancia para ustedes. Vamos a revisar un tema que es muy, muy interesante, un tema en el cual tenemos unas intervenciones importantes por medio de Catalina, que es nuestra residente de cuarto año de ginecología Universidad del Bosque, y la idea es que vamos a tener una sesión de preguntas al final, o bueno, igual como siempre, si lo quieren. Les encargo, por favor, cerrar los micrófonos, y bueno, bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos a todos. Como presentó el doctor Juan Carlos Ramírez, mi nombre es Catalina Vega, soy residente de cuarto año de la Universidad del Bosque. Micrófono. ¿Ahí no me oyes? Sí, te estamos escuchando bien. Estamos oyendo bien. Y el tema de hoy pues es sacrocolpopexia, como lo referíamos en la programación. Entonces, para empezar a hablar de este tema, vamos a arrancar. Ay, ¿qué pasa? No avanza. Con la definición o como descifrar el nombre de la sacrocolpopexia. Sacros, que hace referencia al hueso sacro. Colpo, que viene del griego kolpos, que hace referencia a la vagina. Y pexia, que viene del griego pexis, que habla sobre la fijación. Y en el caso de medicina, o en este caso de la sacrocolpopexia, la fijación quirúrgica mediante una sutura. Es una técnica quirúrgica que sirve para la reparación del compartimiento apical, y más adelante vamos a profundizar sobre los compartimientos, y consiste esta técnica quirúrgica en la fijación de la vagina al ligamento longitudinal anterior del sacro por vía abdominal, que puede ser abierta o laparoscópica, y en este caso pues vamos a profundizar sobre la laparoscópica, que es nuestro tema. Se considera la sacrocolpopexia, sea abierta o laparoscópica, como una técnica gold estándar para la reparación del prolapso de cúpula vaginal, puesto que al final resulta un eje más fisiológico de los órganos, lo que hace que haya menos recaída de este prolapso. Como objetivo en nuestras pacientes, entonces vamos a lograr una corrección anatómica y el refuerzo de esos elementos de sostén que están pues en el piso pélvico. Restableciendo esta anatomía vamos a solucionar entonces no solo el prolapso, sino que vamos a preservar en la mayoría, pues porque muchas consultan por alteraciones urinarias, vamos a preservar la función urinaria, la función fecal, que es otro también de los síntomas de las pacientes, y pues la función sexual en aquellas que quieran continuar su vida sexual. Esto así entonces va a mejorar ese impacto negativo que tiene el prolapso de órgano pélvico en nuestras pacientes, y va a mejorar esa imagen corporal, su actividad física y su sexualidad, que pues obviamente va a afectar o a mejorar su estilo de vida. Para empezar a hablar entonces del tema, tenemos que definir qué es el prolapso de órgano pélvico de manera como muy rápida y pues como para dummies y poder comprender la clasificación y tener en cuenta pues también como los aspectos anatómicos para poder intervenir.
Entonces, el prolapso de órgano pélvico, definido como el POP, es una herniación de los órganos pélvicos hacia las paredes de la vagina que puede o no traspasar el himen, como en nuestra fotografía. Aproximadamente, bueno, digamos, buscando estadísticas colombianas, no son muchas las publicaciones, hay publicaciones de casos, pero no algo que nos hable de la incidencia de esto. Y sí hay muchas publicaciones pues, estadounidenses e inglesas donde hablan que aproximadamente en Estados Unidos hay 200.000 procedimientos quirúrgicos al año para corrección de prolapso de órgano pélvico. Y de estas pacientes, el 11 al 19% de ellas van a estar entre los 80 y los 85 años. De estas que se operan, aproximadamente un 30% presentan recaída del prolapso y requieren pues nueva cirugía. Porque recordemos que la recaída no necesariamente tiene que ser por manejo quirúrgico. El prolapso de órgano pélvico pues altera o afecta más de un órgano al mismo tiempo y va a ocurrir en etapas, prolapsándose pues por la pared vaginal. Y pueden haber pues, es muy extraño que el prolapso de la pared vaginal pues no venga con un prolapso concomitante de otras estructuras. En la fotografía, no sé si alcanzan a ver mi mouse, por favor díganme si lo ven, pues es una gráfica donde vemos vejiga, útero y recto, y ya el Sí, útero, lo vemos. Gracias. Y aquí el útero pasa el himen. Entonces estaríamos ahí pues ante un prolapso uterino. Entonces es importante saber anatómicamente dónde nos vamos a ubicar, qué músculos o qué estructuras interfieren para poder hacer nuestro abordaje quirúrgico. En cuanto a la anatomía, pues es importante saber esa interacción que hay entre los músculos del piso pélvico y las uniones que hay de tejido conectivo que van a formarnos pues el piso pélvico para saber qué estructuras son las que vamos a intervenir. Y hay que reconocer el complejo del músculo elevador del ano, que está dado por los músculos pubococcígeo, puborectal e iliococcígeo, que más adelante se los voy a mostrar, y los ligamentos uterosacros y cardinales que van a tener, pues, digamos, anatómicamente nos van a ubicar sobre dónde vamos a intervenir. Esta es una fotografía del piso pélvico, aquí pues para ubicarnos anatómicamente sobre estas estructuras, y lo que les decía del iliococcígeo y pubococcígeo, acá pues la sínfisis púbica y acá el coxis para ubicarnos sobre lo que nos está formando esa pared muscular y las membranas que lo rodean. Y en los ligamentos, pues esta es una fotografía que es un piso más arriba, pero vamos a ver ahí los ligamentos, el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro, pues tienen, digamos, importancia siempre que hacemos la esterectomía o pues cualquier cirugía del piso pélvico para nosotros, ginecólogos. Esta es una gráfica que me pareció súper bonita porque cuando uno está entrando como en el tema quirúrgico como residente, se le dificulta un poquito ubicarse anatómicamente respecto a los ligamentos. Entonces ahí podemos ver como en 3D más o menos cómo están ubicados y como este que es el cérvix y lo que sostiene el anillo del cérvix va a ser los ligamentos cardinales y uterosacros que se los mostraba en el dibujo anterior desde arriba, que es como siempre se lo enseñan a uno, pero ubicarse 3D es un poquito complicado. Y este que es el septo recto vaginal y acá el esfínter anal externo y nuestro músculo perineal, transverso perineal. Entonces, esto hace alusión a una gráfica solamente de los ligamentos, pero es lo que vamos a, o se conoce como los niveles de Lancey, y habla sobre el nivel 1, que era lo que les mostraba más arriba, que está el ligamento cardinal y uterosacro, que suspende pues, el ápice de la vagina, que es donde encontramos nosotros el anillo cervical, va a este nivel. El nivel 2, que son las conexiones de la fascia endopélvica con el arco tendinoso de la fascia de la pelvis, que une la vagina a la aponeurosis del elevador del ano, que está a este nivel. Y abajo, como vemos en este último gráfico, es la forma como nosotros vemos a la paciente en el consultorio, o sea, estamos en la parte distal de la paciente y consiste en el cuerpo perineal, donde van a unirse las fibras musculares entrelazadas de los músculos bulbo esponjoso, el isquiococcígeo y el transverso superficial, pues que nos van a formar como la estructura final de ese piso pélvico que vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me escuchan?
Sí, Cata, no, continúa. Entonces, bueno, vamos a pensar entonces qué nos causa un prolapso de órgano pélvico. Y pues uno diría como sencillo, es una lesión de los músculos o de los tejidos que sostienen los órganos del piso pélvico. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para que eso llegue a pasar? Entonces, vamos a pensar en múltiples factores, digamos que esto no tiene una única causa y es algo controvertido lo que se encuentra respecto a los factores de riesgo. Y es que dentro de los primeros factores de riesgo y lo primero que piensan las pacientes es que la paridad está muy asociada. Entonces, respecto a la paridad, existen estudios o revisiones de casos donde muestran que aproximadamente el 75% de las pacientes que tienen partos por vía vaginal presentaron prolapso de órgano pélvico años después. Y en un estudio realizado por la Oxford Family Planning nos mostró que en un estudio de cohorte prospectivo con más de 17,000 pacientes que fueron seguidas por más de 17 años, se vio que un parto vaginal nos puede aumentar 4 veces el riesgo de prolapso de órgano pélvico, 2 partos, 8 veces ese prolapso, 3 partos, 9 veces ese prolapso, y 4 partos, 10 veces ese prolapso de órgano pélvico. Sin embargo, es controvertido porque lo que describían es que puede estar asociado a factores que uno puede evaluar en el momento del parto, y es el alto peso al nacer de esos recién nacidos, o si las pacientes tuvieron un expulsivo prolongado. Y hay otros estudios o hay otras cosas a tener en cuenta, y es que hay mujeres nulíparas que igual pueden presentar el prolapso de órgano pélvico, o pacientes con antecedente partos por alteración de ese piso pélvico y aún así presentan el prolapso. Entonces esto hace énfasis en que hay otros factores que intervienen y que probablemente nos harían a la paridad como un sesgo, porque no es un indicativo necesariamente. La edad avanzada es otro de los factores de riesgo, puesto que en un estudio llamado Pelvic Organ Support Study, hablaron de 1,000 mujeres que les hicieron seguimiento desde 1999 hasta 2002, y fue un estudio publicado en el 2004, donde se vio que estas mujeres asistían a su ginecólogo de rutina y se evidenciaba pues que algunas tenían sintomatología. Cata, tienes un mal retorno de la señal, del audio. ¿Hablo más despacio o repito desde dónde? No, Cata, si quieres de pronto pégate un poquito más al micrófono. Pégate un poquito más al micrófono porque estás como en una, el sonido está un poquito disperso. Pégate un poquito más al micrófono. Díganme si ahí me oyen mejor. Sí, está mejor. Sí, está mejor, pero eso, pégate bien al micrófono porque el sonido está como en un salón. Básicamente tendría que pegarme a la pantalla. Sí me dijeron. Pero te vimos mejor. ¿Ahí me oyen mejor? Sí, Cata. Bueno. Yo oigo bien. Listo. Sí, Cata, bien. Entonces, respecto a la edad avanzada, les decía, no sé si me escucharon desde mucho antes, Teo, pero bueno. No, lo de la edad avanzada lo escuchamos. No, Cata, bien. Entonces, respecto a la edad avanzada, les decía que en este estudio se le hizo el seguimiento a 1,000 mujeres que asistían a su examen ginecológico pues, de rutina, y lo que se veía es que muchas de ellas no asistían por la sintomatología, pero aún así presentaban algo de prolapso. Y lo que se vio es que hay un aumento progresivo en la tasa del prolapso con el aumento de la edad, y al final del seguimiento de estas pacientes, se vio que cada 10 años, después de los 60 años, había un aumento del 40% del riesgo de prolapso. Y se evidenció también que el número de consultas con pacientes sintomáticas aumentaba entre los 60 y los 70 años. Sin embargo, pues habían pacientes desde los 50 con prolapso sin sintomatología. Otro factor de riesgo es la obesidad, es también controvertido, y en un metaanálisis que mostró 22 estudios, se informó que, o se dedujo, pues, o sea,
se sacó que las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen mayor riesgo de prolapso de órgano pélvico, siendo el sobrepeso aumentando un 40% ese riesgo y la obesidad un 50% el riesgo del prolapso de órgano pélvico. En otro estudio se mostró, se hizo seguimiento a 16.000 mujeres posmenopáusicas con obesidad y que disminuyendo su índice de masa corporal se evidenciaba algo de regresión de ese riesgo de prolapso. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que pese a procedimientos como bariátrica y reducción rápida de peso, no hay una gran, digamos, asociación a disminuir ese riesgo. Entonces sigue siendo algo controvertido. Otros factores tenidos en cuenta ha sido la raza. Hay una publicación de un estudio estadounidense donde se le hizo seguimiento a 2.270 mujeres y se vio que las mujeres afroamericanas tienen menos prolapso de órgano pélvico sintomático y que las mujeres latinas y blancas tienen 4 a 5 veces más riesgo de presentar prolapso de órgano pélvico. Otro factor de riesgo es la histerectomía, que es bastante controvertido, y es porque esto puede estar dependiendo mucho de la edad, que ya vimos que era otro factor, y también si al momento de realizar la cirugía había o no la realización de la histerectomía, porque esto iba a influir un montón en el abordaje quirúrgico que vamos a tener sobre esa paciente. Entonces, dentro de los abordajes que mostraban, pues es la fijación al ligamento sacroespinoso por vía vaginal o las otras técnicas por vía abdominal, que en nuestro caso esta es una imagen de lo que vamos a ver hoy, que es la sacrocolpopexia, que puede ser abierta o laparoscópica. En este estudio, entonces, fue un estudio en el estado de California donde se hizo seguimiento a las pacientes del 2005 al 2011 con 93.000 pacientes y se vio pues casi 100.000 pacientes, 93.800, y se vio que la histerectomía en el momento de la cirugía redujo el riesgo de una futura cirugía o de un prolapso de órgano pélvico. Y el uso de la histeropexia en lugar de la histerectomía en el momento de la preparación del prolapso no cambió mucho el riesgo. O sea, histeropexia, que simplemente hagan como la colocación de la malla al fondo del útero, no modificó respecto a hacer histerectomía y hacer la corrección del prolapso. Otro factor de riesgo es el incremento de la presión intraabdominal o el sostenimiento de una presión intraabdominal elevada, y lo referían en cuanto a mujeres que tengan estreñimiento crónico y que siempre estén con aumento repetitivo de esa presión intraabdominal, que puede causar una lesión de estiramiento del nervio pudendo y así pues generar también ese daño del piso pélvico. O mujeres que levanten objetos pesados frecuentemente, también referidas en este estudio de los casi 100.000 pacientes, donde mostraba que las mujeres que tenían profesiones como obreras o trabajadoras de fábrica con levantamiento significativo de peso tenían mayor prolapso de órgano pélvico que las pacientes que no levantan peso. La anomalía del colágeno es otro factor de riesgo mucho menos frecuente, dentro del que describen el síndrome de Ehlers-Danlos, que es este síndrome que tiene una hiperelasticidad. Digamos que uno lo busca y estos son el tipo de fotografías que encuentra, pero referían que estas pacientes, así como es elástico, pues todas sus articulaciones también podían tener elasticidad pues en el colágeno que está en el piso pélvico y en el cérvix, ayudando a que también se presente el prolapso. Y otras anomalías del colágeno, como anomalías en el colágeno tipo 1, que está en las fibras de alta resistencia a la tracción, y colágeno tipo 3, podían presentar más prolapso de órgano pélvico, puesto que estas son las fibras o el tipo de colágeno que vamos a tener en el cérvix. Respecto a la sintomatología de nuestras pacientes, lo que vamos a ver es que hay este cuadrito que está publicado en este estudio del 2015, que me parece que resume como toda la sintomatología, pues casi toda la sintomatología de las pacientes, y describe
si tenemos una paciente, o sea, cómo definir que tenemos una paciente sintomática. Entonces, las pacientes se quejan de la sensación de masa vaginal, que puede ser todo el tiempo o pues, la perciben cuando hacen esfuerzos como toser, estornudar, levantar objetos pesados. La presión pélvica, que puede aumentar en el transcurso del día o cuando están en decúbito supino. El sangrado, las descargas o las infecciones vaginales a repetición, puesto que en el prolapso de órgano pélvico, como hemos visto y como les mostré en la fotografía anterior, ese frote o el roce de esa vagina prolapsada puede tener cambios en su pH y en la estructura de la piel. De hecho, se ve súper queratinizada en la mayoría de las pacientes y tiene más riesgo de sangrado al generar pues, roce con las estructuras o con la misma ropa. Y las descargas y las infecciones, pues también por la misma causa de la exposición y el cambio de pH. El splinting o digitación es una técnica de splinting, es tabicación, y es estas mujeres que necesitan ellas mismas reducirse el prolapso vía manual, o sea, de forma manual, para poder hacer deposición o pues poder orinar. Que estos pues ya hacen los prolapsos 3 y 4. Y el dolor de la espalda baja, que lo refieren como un dolor similar al de los cólicos de la menstruación, y puede ser secundario a ese estiramiento que hacen los ligamentos por intentar sostener las estructuras. Entonces viene esta parte del examen físico, y el examen físico pues es algo que ha cambiado y pues ha cambiado desde hace muchos años, pero digamos que sigue siendo algo que tenemos que estandarizar todos. Y lo primero es saber los compartimientos que les había dicho antes que íbamos a profundizar. Entonces, saber que el compartimiento anterior pues es la herniación, como se ve en la fotografía, de la pared vaginal anterior, que puede estar acompañado del descenso de la vejiga. El compartimiento posterior, que es una herniación de la pared vaginal posterior, que puede estar acompañado del prolapso del recto. Y el compartimiento apical, que en presencia de útero, pues está el prolapso uterino, o en ausencia uterina, pues es el prolapso de la cúpula vaginal, en estas pacientes con histerectomía previa. Y se llama enterocele cuando ese prolapso de la cúpula vaginal está acompañado de herniación de los intestinos a través de esa bolsa. Es importante en estas pacientes que ya vemos un prolapso 3 o 4, poder evaluar el tono del esfínter anal, pues para saber qué tipo pues, de tratamiento se le puede dar a ese órgano, a ese piso pélvico. Juanpi, toma, ven. Y la procedencia uterina, alguien tiene el coso prendido, qué pena. Y la procedencia uterina es la herniación de los 3 componentes a través del introito vaginal, como vemos en la fotografía, que se ve vejiga, útero, recto e intestino delgado prolapsado por ese mismo espacio. La medición, entonces, se estandarizó por el POPQ o el POP, que es el prolapso de órgano pélvico, y Q de quantification, y lo que buscaba pues, es estandarizar cómo vamos a clasificar ese prolapso. Entonces, anteriormente, inclusive, aún se utiliza la clasificación de Baden y Walker, que fue creada en 1974, y nos lo dividen en estadio 1, 2, 3 y 4. Más adelante les voy a mostrar una gráfica que asocia las dos. Y en el 96 se introdujo esta nueva clasificación del POPQ para buscar esa estandarización que les contaba y poder determinar que si la paciente la ve otro colega, pues podamos entender qué tipo de prolapso tenía esta paciente. En esas lo que busca es una medición cuantitativa de unos puntos importantes de la vagina y del cuerpo perineal para poder pues, cuantificar ese prolapso, que puede ser anterior, apical o posterior, y generar en nosotros un mapa o una idea topográfica del tipo de prolapso que tienen estas pacientes. Estos puntos anatómicos pues, van a determinar la etapa del prolapso que tiene y pues desde el 96 ha sido aceptado por múltiples sociedades, dentro de las que pues, reportaban como iniciales en esta aceptación, fue la Sociedad Internacional de Continencia, la Sociedad de Ginecología Oncológica, la American Urogynecologic Society, que es la Sociedad Americana de Uroginecología, la COP,
Y en nuestro caso, pues nosotros también la contemplamos como en teoría, estandarización para el manejo del prolapso de órgano pélvico. Esta es una gráfica donde se muestra arriba el POPQ en verde y la clasificación de Baden-Walker, que es la que en algunos sitios todavía se usa. De hecho, hay pues lugares donde manejan ambas, pero hay que entender lo que cambia entre la una y la otra. Entonces, la clasificación de Baden-Walker, que es la que está en amarillo, no tiene en cuenta el grado 0 y arranca su grado 1 con un descenso de este que va a ser nuestro final del cuello uterino, entre la posición normal, que es donde tenemos la primera raya, hasta un descenso hasta las espinas ciáticas. El estadio 2 va a tener un descenso entre las espinas ciáticas y el himen, que es esta cosita que tenemos como azul acá, esta segunda raya, o sea, esta tercera raya, perdón, es todo lo clasificado como 2. 3 se entiende como descenso por fuera del himen y 4 es un descenso, un prolapso total por fuera del plano vulvar. Mientras que el POPQ, que es el que en teoría estamos usando nosotros, maneja el grado 0, sin prolapso, que miren dónde se encuentra pues el cuello del útero. El grado 1 representa la porción más alta distal del prolapso, está arriba de 1 centímetro por encima del himen. Entonces, nuestro himen, volvemos a la rayita, pero está 1 centímetro más arriba. Entonces, arranca la raya verde acá y este es todo nuestro pues, grado 1. El grado 2 está desde 1 centímetro arriba del himen hasta 1 centímetro abajo del himen. El grado 3 es más allá de 1 centímetro del himen, pero menos de 2 centímetros. Y el grado 4 es mucho más allá de esos 2 centímetros por fuera del himen. Entonces, es importante tener en cuenta estas clasificaciones porque igual la literatura puede estar referida o como Baden-Walker o como prolapso o como POPQ. Este es el POPQ que nos enseñan durante el pregrado, el posgrado, y se nos dificulta a veces un montón entender esta rejilla. Entonces, la rejilla hace referencia a los puntos que vamos a evaluar para la medición. Entonces, en la fotografía anterior les había mostrado como el escobillón que tiene las medidas por centímetros con el que podemos hacer la medición junto con el espéculo. Y aquí es lo que vamos a ver, dónde están ubicados esos puntos, a qué hacen referencia y cómo se van a diagramar en esta rejilla. Se puede también en una gráfica lineal, pero digamos que la mayoría de las escuelas lo utilizamos con esta rejilla del POPQ. El punto AA, o la A minúscula que vemos acá, hace referencia a la pared anterior de la vagina, y el punto AA es como a un punto arriba del himen, y el BA es un punto más hacia el fondo, en esta mitad del punto A y el cuello del útero. C hace referencia al cervix, D hace referencia al fornix o al fondo de saco de Douglas, y el AP y el BP hacen referencia, la P a posterior, a la pared posterior de la vagina, tiene la misma distancia el A que el AP y el BA que el BP, pero pues una es en la cara anterior y otra es en la cara posterior. El HG para nosotros, o el GH en inglés, que es el hiato genital, que lo vamos a medir con la paciente acostada y que vamos a tomar la medida desde el meato urinario hasta la entrada de la vagina. El cuerpo perineal, es que como su nombre lo indica, es el cuerpo del perine, y la longitud total de la vagina. Entonces, pues es la forma de diagramarlo y digamos que para una planeación quirúrgica es útil, pero explicarle a un colega o explicarle como paciente a un doctor que yo tenía un AAPA, bueno, pues hace algo complejo, y es donde aparece los estadios del POPQ simplificado, que van a hablar nuevamente de los estadios que les mostraba en la gráfica anterior, donde estábamos en 0, 1, 1 centímetro arriba del himen, 2, de 1 centímetro más afuera de 1 centímetro del himen, el 3 más afuera de 1 centímetro pero menor a 2, y el estadio 4 más allá de esos 2 centímetros. Y la forma de referenciarlos en nuestra gráfica es con lo que está adentro de la vagina, es negativo, el himen sería nuestro punto 0, y más afuera del himen va a ser números positivos, o sea, más 1, más 2, más 3, como se ve acá. Entonces, esta gráfica, aparte de que nos muestra las clasificaciones que ha tenido el prolapso de órgano pélvico, acá está ubicada nuestra clasificación de Baden,
y Walker de 72, y la que introdujimos en el 96 sobre el prolapso del POPQ cuantificado. Acá están, pues les puse como los números para saber a qué nivel nos da el -3, -2, -1 y cómo se denomina en estadio 1, 2, 3 o 4. Y esto es importante, pues uno, para el planeamiento del quirúrgico de las pacientes y dos, para pues poder entender el tipo de prolapso que tienen ellas y entender la literatura. Correcto, Ahí pero en hay una puntos. observación importante ahí, que fíjate que si uno es estricto, pon un momento el anterior, mira que los datos que muestran del POPQ simplificado, Pues, si uno lo mira, está muy acorde a como la clasificación de Bader-Walker. Fíjate que es una clasificación que sigue siendo, y me parece que en una cosa que es a veces que tiene que ser tan precisa como tú lo decías, sobre todo para un abordaje quirúrgico. Mira que también aquí aplica perfecto que entre más simple mejor. O sea, podría uno, en esta otra clasificación del en POPQ, esta está como más bonita la diferencia. es una clasificación bastante buena, muy lógicamente cercana a la anatomía y cercana también a la lógica, pero si uno lo ve, esta clasificación de Baden-Walker y en la práctica, para explicárselo al paciente, para uno también definir, y en el caso en que, lo vamos a hablar un poco más adelante, sobre todo en el caso en que haya duda diagnóstica, yo no estoy muy seguro si es un cistocele, si es un prolapso de cúpula. Esto aquí en el diagrama se ve muy lindo y se ve supremamente anatómico, se ve muy lógico, pero ya en la práctica o en un paciente, por ejemplo, reintervenido, esto no es tan fácil. Y obviamente, claro, imagino que tú lo citarás más adelante con los exámenes diagnósticos que se están utilizando, no solamente en la clínica, sino exámenes a veces de ecografías dinámicas, resonancias con evaluaciones funcionales, por decirlo así, del piso pélvico. Pero realmente, si algo lo determina, es un buen diagnóstico clínico desde el comienzo. Tú hiciste énfasis también en mirar lo de la sintomatología del paciente. La sintomatología del paciente es absolutamente fundamental. Yo soy un convencido que muchas pacientes tienen hallazgos anatómicos que realmente no le están molestando en la clínica y uno a veces de pronto, a mi modo de ver, hace un poquitico de sobreintervencionismo y muchos pacientes terminan a veces operados más porque se les encontró en la clínica este hallazgo, más que incluso el paciente lo estuviera refiriendo como algo que le está afectando su calidad de vida. Entonces, yo creo que también tenemos que centrarnos mucho en que sobre todo los abordajes quirúrgicos en estos casos tienen que ser muy acordes al examen físico, pero también tienen que ser muy acordes a las para uno decidir o no decidir hacer una intervención quirúrgica. Bueno, entonces, continuando esto, y les decía lo del énfasis en la sintomatología, bueno, más adelante les hablo de ese tema. Bueno, retomando entonces, respecto a las técnicas quirúrgicas, entonces hay varias técnicas para poder corregir ese prolapso de órgano pélvico. Y esto es como un resumen que está expuesto en el último boletín de la COG, que salió en el 2019, reemplazando el boletín del 2017, donde muestra los tipos de diferentes intervenciones que pueden haber para el prolapso de órgano pélvico. Entonces, dentro del primero que vemos es la sacrocolpopexia abdominal, que nos referencia si es abierta o laparoscópica, simplemente lo contemplan como el manejo correcto para el prolapso de la cúpula vaginal, y pues se deja principalmente para estas mujeres que tienen un reprolapso, o sea, que ya han tenido antecedente de cirugía correctiva del prolapso de órgano pélvico y tienen recaída. Y esto es importante porque así lo referencian en la mayoría de las publicaciones. Como segundo está entonces la suspensión al ligamento uterosacro, que se deja para estas pacientes que pueden ir acompañadas a su cirugía de una esterectomía en el mismo tiempo quirúrgico. La fijación al sacroespinoso, que también se deja para estas pacientes que tienen acompañamiento con cirugía por vía vaginal. Y esto no es una regla obligatoria, simplemente como que lo sugieren este tipo de indicación porque digamos que es las recomendaciones que hay. Pero pues lo discutíamos previamente con el doctor Ramírez para el momento de dar esta charla, y es que también hay pacientes que son llevadas a sacrocolpopexia con histerectomía, y más adelante les voy a mostrar si hay o no, pues, como una ayuda en estas pacientes. Otros reparos también son como la reparación de la cara anterior de la vagina, que es la colporrafia anterior,
o la cara posterior, que es la colporrafia posterior, que pueden ser o no con histerectomía por vía vaginal. Y otro de los que nombraba era la reparación vaginal con mallas, y referenciaban también como la colpoclesis, que pues no es un procedimiento que hagamos como muy a menudo. Ay, se trabó. Este es un resumen como de cómo abordar estas pacientes que encontré en esta publicación de la evaluación del manejo pélvico, del prolapso de órgano pélvico en mujeres, que me pareció bonita para tener en cuenta, porque aquí es donde viene la importancia de lo que les decía, si la paciente es o no es sintomática. Entonces, tenemos una paciente con un prolapso molesto o una sensación de masa molesta, y tenemos la posibilidad de, inicialmente, de acuerdo pues, al prolapso, decirle u ofrecerle una observación, si es un prolapso no muy grande, o un manejo con pesario. Si a pesar del uso del pesario, estas pacientes continúan con sintomatología, sí plantearíamos un manejo quirúrgico. Si es feliz con su pesario, se deja tranquila y se pasa a nuestra fila de pacientes asintomáticas y se deja con su tratamiento quieto. O puede tener el prolapso, pero si es asintomática, no la vamos a llevar a un procedimiento quirúrgico que le aumenta la comorbilidad porque no sería necesario, que era lo que les decía el doctor Ramírez sobre tratar estas pacientes. En cuanto al manejo quirúrgico, vamos a definir las pacientes, pues como lo veíamos, digamos, en este caso nos referimos únicamente como a este aspecto de elegir la técnica quirúrgica sobre su sexualidad, si es una paciente sexualmente activa o no. Si es no sexualmente activa, pues referían o consideraban la colpoclesis, que les digo que no es algo pues muy realizado, no sé ahorita si nos quieren contar su experiencia. Y si tiene actividad sexual, entonces vamos a ofrecerle un abordaje vaginal o un abordaje abdominal. En estos abordajes vaginales está lo que les refería en el cuadro anterior de la fijación al ligamento sacroespinoso, la fijación o suspensión al útero sacro o la colporrafia anterior o posterior. Estas anteriores pueden ir o no ir con histerectomía vaginal. Y en los abordajes abdominales puede hacerse la sacrocolpopexia abierta o la sacrocolpopexia laparoscópica o asistida por robot. Y es aquí en donde nos vamos a centrar durante el resto de la charla. Yo creo que este es un flujograma, por lo anterior, Cata, yo creo que es tremendamente práctico, porque fíjate que contempla todas las posibilidades de manejo, tanto quirúrgico como manejo conservador, incluso con los pesarios, que otra vez volvieron a estar de moda y tienen una indicación también perfectamente clara. Y fíjate que todo lo que tú estás mostrando abajo está exactamente en el mismo nivel. O sea, tanto la cirugía vaginal como la cirugía abdominal, bien sea abierta o laparoscópica, está en el mismo nivel. Aquí es tremendamente importante, lo primero, es ver exactamente, de acuerdo a los hallazgos, cuáles serían las condiciones quirúrgicas para definir cuál vía o cuál procedimiento vamos a hacer. ¿Aló? Hacer una sacrocolpopexia, pero también hay que hacerle una cistopexia o hay que ponerle una cinta, o si se va a hacer por vía vaginal, una fijación al sacroespinoso, y entonces se va a hacer otra cirugía pélvica adicional, una perinorrafia, etcétera. Yo creo que esto también va mucho y me parece tremendamente importante en cuanto al entrenamiento también del ginecólogo que lo esté haciendo. Toda la gente que está muy bien entrenada por cirugía vaginal hace unas fijaciones sacroespinosas bellísimas, con unos resultados bastante buenos. Si alguien está más entrenado en la laparoscopia, lógicamente optará por hacer una cirugía laparoscópica. También aquí tiene cabida hacer la promontofijación abierta. O sea, yo creo que realmente es una cirugía que tiene dos abordajes perfectamente claros, perfectamente indicados. Hemos estado en muchos escenarios discutiendo cuál es la mejor vía, si mejor hacerlo por vía vaginal, mejor hacerlo por vía laparoscópica. Y cada una de las dos vías tiene unos defensores y tiene unos detractores. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro es contemplar todas estas posibilidades. Tú preguntaste lo de considerar la colpoclesis, claro que se hace. Hay un grupo de pacientes para colpoclesis, que obviamente son pacientes que tengan muy escogidas, que la paciente también tenga muy claro que definitivamente es la cirugía que se le va a hacer, sobre todo la familia, el paciente, todo, porque pues por las connotaciones que tiene, independientemente que tenga o no tenga vida sexual activa, pero para la paciente sí es importante saber exactamente qué implicaría hacer una colpoclesis.
pero no, yo creo que pacientes hay para todos, y para pacientes hay para una u otra indicación claramente, y ya uno determinará, dependiendo de los hallazgos, cuál será la mejor vía del abordaje. Perfecto. Ay, se trabó. Bueno, entonces les decía que nos vamos a centrar en esta parte del flujograma. ¿Y qué dice la evidencia entonces sobre esto y las comparaciones que siempre hacen con abierta y laparoscópica o con robótica? Entonces, este es un artículo, un segundo, me trabo esta cosa. Este es un artículo que habla sobre la sacrocolpopexia para la corrección del prolapso de órgano pélvico y muestra como evidencia una revisión de artículos basados en la evidencia donde mostró 13 ensayos controlados aleatorizados y evaluaron diferentes técnicas de sacrocolpopexia entre el 2014 y el 2015. Y lo que encontraron de estos artículos lo evaluaron expertos de Australia, Canadá. El objetivo era dar respuesta a 10 preguntas importantes que siempre se hace uno cuando va a hacer una sacrocolpopexia. Y dentro de esto, o cuando va a elegir estas pacientes. Entonces, lo primero es cómo es la eficacia de la sacrocolpopexia comparada con las alternativas de suspensión por vía vaginal. Y lo que hablaban es que la sacrocolpopexia ofrece, o los resultados de esta revisión es que ofrece mayores tasas de corrección. Sin embargo, el cirujano debe reconocer que el abordaje vaginal está asociado con menos morbilidad que el abierto o la esterectomía abierta más sacrocolpopexia abierta, y que inclusive para seleccionar las pacientes si va a ser por vía laparoscópica o abierta esa sacrocolpopexia, pues hay que evaluar estrictamente las características de nuestro paciente para ver si puede soportar el Trendelenburg, la insuflación y todo lo que hablábamos en nuestras revisiones anteriores sobre cómo clasificar o escoger estos pacientes ideales para la laparoscopia. La siguiente pregunta fue cómo preservar o realizar histerectomía durante la sacrocolpopexia, o sea, ¿qué sería mejor? Y mostraban resultados controversiales. Algunos decían que inclusive en histerectomías subtotales, a las que después se llevan a la sacrocolpopexia en ese mismo procedimiento, no se evidenciaba una mayor, digamos, como a futuro, preservación de la malla. O sea, mostraban que inclusive en las que dejaban útero y en las que dejaban cuello del útero, podía haber una erosión mayor de la malla que las que se les hace en ausencia de útero. Se puede realizar entonces concomitante con una cirugía antiincontinencia, y era lo que hablaba ahorita el doctor, y decía que estaban de acuerdo, que era una recomendación tipo B y que se podía hacer la sacrocolpopexia laparoscópica o abierta y después la colocación de cintas para mejoría de incontinencia, y que se había visto buenos resultados y la recuperación pues se daba en el mismo tiempo, lo cual era pues, bueno para la paciente. ¿Qué tipo de material utilizar idealmente para la malla? Entonces, desde hace varios años, y lo vamos a ver ahorita que hablemos de la historia un poco, es que el polipropileno siempre ha mostrado menos recurrencia del prolapso de órgano pélvico que las mallas porcinas o mallas cadavéricas que se utilizaron en algún momento. ¿Qué es mejor, la malla en Y o un uso de dos mallas independientes? Y concluyeron que no evaluado lo daban como una recomendación grado B, el uso ideal era el de la malla en Y, inclusive las que hacemos nosotros mismos, como ya les voy a mostrar cuando mostremos el procedimiento acá. ¿Qué tipo de sutura se usará para fijar la malla en vagina? Entonces, dentro de los estudios que evaluaron en esta revisión sistemática, no hablaban a profundidad o describían muy bien qué tipo de sutura utilizaban en vagina, pero digamos, no hacía referencia al número de nudos ni al tipo de sutura que se utilizaba. Pero más adelante les muestro otros donde muestran recomendaciones. ¿En qué parte del sacro fijar la malla? Siempre se ha recomendado la fijación en la malla a nivel del promontorio o abajo del promontorio. Y dentro de la revisión de estos artículos que les contaba, no se había visto como de las complicaciones que en algunos casos están descritas hasta como en un 1 o 2% de la discitis o disquitis, que es la inflamación de ese disco vertebral, por lo que consideran que pues, la ubicación iba a seguir siendo esa.
¿Se debe cerrar o no el peritoneo sobre la malla? No referían una descripción muy amplia de estas pacientes donde no se cerrara. Digamos que la técnica está escrita con el cierre del peritoneo y no se ha visto pues complicaciones de las que se evaluaron como dolor pélvico crónico o síndrome adherencial importante. ¿Qué hacen en caso de una lesión vesical? Hablaban sobre realizar el cierre de la vejiga en el mismo procedimiento y era algo como, o de las cosas como que pueden suceder en cualquier procedimiento ginecológico porque tenemos como vecino principal la vejiga y es algo que debemos aprender a cerrar. Describían que dentro de esta revisión de estudios solamente un caso tuvo una lesión muy larga o muy grande y requirió pues el aplazamiento de la sacrocolpopexia. Sin embargo, referían que si usted tiene la posibilidad de llamar a urología porque el cierre considera que es una lesión muy grande, puede hacer esa ayuda quirúrgica o inclusive pues usted hacer el cierre de la lesión vesical, que normalmente son muy pequeñas, junto con el cierre pues del subperitoneo, como lo viene haciendo dentro de la técnica. Y en la comparación de si hacer la sacrocolpopexia abierta, laparoscópica o asistida por robot, lo que hablaban era de los beneficios, como los pros y los contras de los procedimientos, y esto es como el resumen en todos los artículos que uno encuentra, y es que la laparoscópica versus la abierta tiene los mismos beneficios para los resultados anatómicos, porque la localización de la malla, pues obviamente es la misma, y lo que hablábamos de mejoría, lo que les decía antes, es que la mejoría está evaluada por el eje que genera la malla, que ahorita se los muestro en una gráfica. Por ende, pues, digamos que los resultados anatómicos van a ser iguales para el sostenimiento del prolapso. Las diferencias están en que vía laparoscópica hay menos sangrado, menos días de estancia hospitalaria y menos dolor en el posoperatorio inmediato, que son como el plus que le da la laparoscopia. Y robótica versus laparoscópica, no hay diferencia respecto a la anterior entre abierta y laparoscópica. La única diferencia es que la robótica sí nos va a incrementar un poco en los gastos. Este es otro artículo, una revisión de Cochrane, donde muestra del manejo quirúrgico de estas pacientes con prolapso de órgano pélvico. Mostraban, es un artículo larguísimo, es una revisión que trata de ser como una guía hecha a base de la revisión de muchos metaanálisis hechos por Cochrane. Y lo que mostraba era, dentro de, digamos, de los aspectos que nos interesan para esta charla, es que la sacrocolpopexia abierta versus la laparoscópica mostraba una mejoría de los síntomas, digamos que similar en ambos grupos. Entonces, aplicaban diferentes escalas sobre calidad de vida, preoperatoria y posoperatoria, y los cambios eran, pues, en ambos hacia la mejoría. Respecto a cuánto tiempo duraba esa fijación o esa elevación de la cúpula vaginal o bóveda vaginal, fue similar en ambos grupos con el pasar de los años. Y respecto a qué tan alto quedaba, las diferencias también, o sea, no hay diferencia entre los valores, sino que eran unos valores similares en cuanto a la longitud vaginal. No hubo diferencia entonces en el número de pacientes que estaban muy satisfechas en estas escalas de mejoría de la calidad de vida, y las pérdidas de sangre promedio fueron similares en ambos grupos. Ven para limpiarte, Juan. Ah, bueno, quédate así. Karencita, ¿cómo se puede bloquear un coso? Por favor, si podemos bloquear los micrófonos de retorno. Muchas gracias. Entonces, el número de días de hospitalización se fue menor en el grupo laparoscópico, que es como similar a lo que encontramos de la revisión anterior. Esta era otra de los ítems que evaluaba esta misma revisión de Cochrane, y lo que mostraba es que si la sacrocolpopexia laparoscópica versus la vía vaginal tenía alguna diferencia, ya que hablaban sobre el riesgo de exposición a la malla, que no fue significativamente diferente entre ambos procedimientos. Y la tasa de recuperación relacionada con el tipo de intervención, pues fue significativamente menor en la laparoscópica comparado con lo de la vía vaginal, que es lo que hemos visto pues en los diferentes artículos. Y la satisfacción media de la paciente, evaluada en unas escalas análogas de
de dolor y de mejoría de calidad de vida, pues fue significativamente mayor después de la hecha por la laparoscopia que por la vía vaginal, también debido a la mejoría, a menos dolor y a menos estancia hospitalaria. En ambos grupos se mostró entonces mejoría significativa después de las intervenciones, esto respecto a lo anatómico y a lo funcional, y no hubo pruebas suficientes para detectar una diferencia en los resultados entre los grupos después de la intervención respecto a la calidad de vida, pues porque en ambas fue satisfactorio. Este es otro artículo que habla sobre sacrocolpopexia laparoscópica como un tratamiento de prolapso de órgano pélvico en una serie de casos, de 30 casos en México, y de 13 casos en México, y hablaban que había un grupo con 6 pacientes a los que se les hizo sacrocolpopexia únicamente, y el segundo grupo, que tenía 7 pacientes a los que se les hizo histerectomía más sacrocolpopexia, que es una de las preguntas sobre lo que les contaba ahorita, que se podía hacer en el mismo tiempo quirúrgico, pero pues que no tiene que elegir bien ese paciente. Todas estas pacientes tenían prolapsos de tercer grado 3 pacientes y de cuarto grado en 10 pacientes. La edad media en el primer grupo, que era el de solo sacrocolpopexia, 62 años, y en el de histerectomía más sacrocolpopexia, 54 años, con el IMC de 26 para el grupo 1 y 28 para el segundo grupo. Acá calcularon el tiempo quirúrgico, y pues llama la atención porque la sacrocolpopexia, digamos que esto fue como algo que le interrogaron al final a este artículo, porque la sacrocolpopexia iba a durar más que la sacrocolpopexia más histerectomía. Entonces, como que lo referían como algo que no estaba adecuado, probablemente algún sesgo como en la cuantificación de ese tiempo y de los tiempos promedios. Y respecto al sangrado, si había menos sangrado en la solo sacrocolpopexia que en la histerectomía más sacrocolpopexia. Sin embargo, no es un volumen que uno le explique como la extracción de un útero. Se le hizo seguimiento de 6 meses a estas pacientes y todas resultaron asintomáticas después y satisfechas con el procedimiento. En el cuadro 1 se ve el grupo 1 de las 6 pacientes solo con sacrocolpopexia laparoscópica, donde vemos como el tiempo de sangrado, el tiempo quirúrgico y los resultados pues ahorita referidos. Y en el segundo, el caso de histerectomía más sacrocolpopexia laparoscópica, donde pues lo único a criticar que les contaba era lo del tiempo quirúrgico. Uno de los puntos que más se ha tratado en todos estos estudios es sobre todo la curva de aprendizaje en sacrocolpopexia laparoscópica. Ahora que lo vamos a ver en el video, fundamentalmente hay una preocupación de la gente porque es una cirugía que la curva es difícil de obtener porque no hay mucho número de casos. Entonces, obviamente, pues se puede hacer un caso mensual, eventualmente 2 casos mensuales. No hay sitios donde tengan un gran volumen de pacientes con prolapso apical para poder ofrecerles técnicas de sacrocolpopexia por vía laparoscópica, teniendo en cuenta también que hay un grupo de las que van a cirugía vaginal. Pero realmente lo que uno observa es que hay muchos estudios de sacrocolpopexia laparoscópica, pero no hay series de casos tan largas. Entonces, la mayoría de ustedes van a observar son entre 30 y 60 casos en promedio. Pero a veces hay estudios que les muestran con 14 pacientes, con 20 pacientes, y hay unos a veces multicéntricos con 90 pacientes. Pero no hay, digamos, una serie de casos grandes que alguien pueda decir, bueno, si yo llevo 200 casos de sacrocolpopexia laparoscópica, casi ni siquiera estando en un centro que podemos decir de remisión, porque es difícil a veces conseguirlos. Y lo que les digo, lógicamente, como no hay una opción de poder tener tantos casos, pues esto va en detrimento del tiempo quirúrgico. Los tiempos quirúrgicos normalmente que uno encuentra en todos los estudios son tiempos quirúrgicos que oscilan entre 2 a 3 horas. Ustedes lo ven más o menos entre 120 y 180 minutos. Mira que ahí están los promedios. En 170 minutos son cirugías en las que son 2,5, 3 horas en cirujanos que ya han tenido experiencia en hacerlo. Pero cuando la gente está haciendo la curva de aprendizaje, necesariamente sí tiene que estar acompañado de alguien que lleve varios casos, porque lo que les digo, no es solamente ver los videos y no es solamente, digamos, conocer la técnica, sino se necesita entrar a una intervención de estas con alguien que ya haya hecho de este procedimiento. Pero lo van a ver que es muy curioso que se centran a veces algunos estudios como en mostrar
cómo después de determinado número de casos, que en la mayoría son 25, el tiempo quirúrgico disminuye radicalmente y por ende también, lógico, las complicaciones. Hay varios estudios incluso de gente que está apenas haciendo el procedimiento, otros, digamos, por ejemplo, de cirujanos ya de piso pélvico que han entrado en el tema de la laparoscopia y ya tienen el conocimiento de toda la anatomía pélvica, que incluso les va mucho mejor, y ya en cirujanos expertos de mucha serie de casos para determinar cuáles son como ya tasas de complicaciones, todo, pero como les digo, no van a encontrar ustedes ningún estudio con más de 60 o 70 pacientes a lo sumo. Entonces, ¿Aló? No. sigue, ¿tienes retorno ahí? Ya, ahí ya, qué pena, se me fue por 2 segundos. Bueno, entonces continuando. Se trabó todo. Ya. Para mostrarles cómo de dónde surge la sacrocolpopexia, inicialmente fue descrita la sacrocolpopexia abdominal con malla por Lane en 1957 y posterior a ello fue Burch, y esto es como una correlación con las cirugías para continencia urinaria, quien habló inicialmente de una colposuspensión retropúbica para manejo de incontinencia. Y posterior a esto, esta técnica de Burch fue modificada por Marshall, McKetty y Kranz entre 1975 y 77, con una publicación en el 77, donde hablaban de uretropexia, y lo que mostraban era que hacían una suspensión de la vejiga, también a la pared abdominal, como lo hacía la colposuspensión retropúbica, mejorando no solo prolapso de órgano pélvico, sino también la mejoría vaginal. Digamos que esto se contempla más hacia manejo de incontinencia, pero se tuvo en cuenta para desarrollar la técnica de la sacrocolpopexia. Fue hacia 1979 donde Feldman hace una sacrocolpopexia para prolapso de la cúpula vaginal, teniendo en cuenta pues estas técnicas anteriormente nombradas. Y fue en 1994 donde Nesat hizo el primer abordaje laparoscópico que fue descrito y publicado por primera vez. En ese mismo año se empezó a hablar de diferencia entre los materiales, donde se empezaron a utilizar aloinjertos de dura madre versus pues ya mallas que empezaban a tener algo de politerano y floriterano. Y se empezaron a describir algunos casos de histeropexia, que es esa malla agarrada al fondo del útero para elevarlo, pero como les mostraba anteriormente, pues tenía más recaída que el ascenso de la cúpula. Y nos referían a los mismos factores, por la edad, el colágeno, e inclusive por el peso del mismo órgano. Fue hasta después, en 2006, donde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia empezó a hablar de dejar el uso de las mallas únicamente para el manejo de estas pacientes del compartimiento anterior que tuviesen recurrencia del prolapso de órgano pélvico, y si se podía dejar sin malla, pues era como mejor. Y en 2007 la COC empieza a hablar sobre una recomendación para evitar las mallas de silicona, porque estas presentaban mayor erosión, y se empezó el uso como más formal o más estandarizado de las mallas de polipropileno. En 2007 el Royal College habla sobre la sacrocolpopexia abdominal como una operación efectiva para el prolapso post-histerectomía de cúpula vaginal versus la fijación del sacroespinoso, y así es como se empieza a denominar como una técnica gold standard para estas pacientes que tienen un reprolapso o que fueron llevadas a histerectomía y solo tienen el descenso de la bolsa. Y en el 2010 el Royal College empieza a hablar sobre los tipos de mallas y habla de las biológicas y de las sintéticas, y de estas sintéticas se dividen en absorbibles y no reabsorbibles. Y empieza a mostrar que estas fibras que tienen monofilamentos pueden tener mayor riesgo de infección. Y entonces fue a raíz de todo esta polémica que tuvo las mallas en el manejo de piso pélvico, que en el 2011 la FDA lanza como esa alerta o esa alarma sobre el uso de mallas, que no solamente abarcaban las mallas intraabdominales para
piso pélvico, como todos sabemos que fue como el boom, sino también algunas de las mallas para uso del prolapso por vía vaginal. Sin embargo, se habló de materiales y de qué tanto porcentaje eran estas pacientes que quedaban con dolor pélvico crónico, que era como la causa principal de esta alarma. Y se siguió entonces el uso de las mallas de polipropileno, y fue en el 2013 donde se empiezan a describir trabajos que muestran las ventajas de la sacrocolpopexia versus las técnicas vaginales, aunque la crítica siempre ha sido que dura más tiempo y que eso puede incrementar los costos. Hacia el 2016 entonces empiezan a salir procedimientos experiencias sobre procedimientos concomitantes de reparación retropúbica y vaginal para estas pacientes que requieren no solo la apexia de los órganos pélvicos, sino también la mejoría de la incontinencia, y ahí es donde sale como la recomendación de que se pueden realizar ambos procedimientos en el mismo tiempo quirúrgico. Y esta historia continúa, sobre todo porque siguen habiendo búsquedas de modificaciones de la técnica original, pero siempre la crítica para la laparoscópica ha sido la presunta duración de más que tiene respecto a la abierta, y las dificultades técnicas que, como ya lo expuso el doctor, pues requiere saberse la técnica y requiere una práctica para poder tener ese dominio de la técnica. Entonces hablábamos de la curva. Marta, una cosa importante es con esta evolución cronológica que tú estás mostrando, lógicamente estamos todavía en un punto complejo con lo de las mallas. A mi modo de ver, digamos, y obviamente me corregirán si hay alguien ahorita de toda la gente que está conectada, que sean expertos en cirugía de piso pélvico, en cirugía vaginal, pero fíjense que uno de los fenómenos que se vio con las mallas es que las mallas tenían unas indicaciones muy puntuales, unas indicaciones muy precisas, y desafortunadamente nosotros empezamos a usar también un poquito las mallas, empezamos a utilizarlas en cirugías que no tenían una indicación clara de hacerse, y esto generó también una sobreintervención de pacientes que no requerían malla, que en el fondo habrían unas que tenían claramente una indicación, pero sobre todo era para el tema de la recidiva. Ustedes saben claramente que una recidiva en piso pélvico es una cosa muy compleja de manejar. Paciente que ustedes les hacen una cirugía bellísima, una corporrafia anterior, posterior, una misma cistopexia, una cinta, o incluso también entremos al tema de la sacrocolpopexia. Y ahí el mundo nos planteó la pregunta más difícil que uno nunca quiere que le hagan en una charla de sacrocolpopexia, que es, bueno, ¿y la recidiva? Terrible, o sea, es terrible porque obviamente es muy, muy complejo, porque la recidiva, lógicamente, primero genera una insatisfacción muy grande en la paciente, segundo es un fracaso quirúrgico realmente, porque después usted debe haber hecho una cirugía que no es fácil, una sacrocolpopexia laparoscópica no es fácil, un abordaje de la fijación al sacroespinoso por vía vaginal en una paciente obesa, por ejemplo, no es fácil, incluso de pronto con otras comorbilidades, y que la paciente venga y le diga, doctor, otra vez tengo la incomodidad, otra vez tengo la sensación de masa a nivel vaginal, pues le queda a uno varias alternativas. Le queda a uno la alternativa de si le hice una fijación al sacroespinoso, pues mirar a ver si por vía laparoscópica se le puede ofrecer algo. Yo en los casos que he entrado de recidivas con pacientes que han tenido antecedentes de fijación al sacroespinoso, no hemos podido hacer el abordaje por laparoscopia, porque pues hay algunas dificultades técnicas ya muy grandes de fibrosis, que hace que cuando ahora veamos el video al final de la cirugía, genere una dificultad muy grande técnica. Si es una fijación por vía laparoscópica, pues a usted le queda alternativa de hacerlo por vía vaginal y poderle ofrecer algo al paciente, pero es que la recidiva es muy compleja en estos casos y casi lo único que le podría llegar a uno a salvar sería el pesario. O sea, es ya que la paciente se termina acostumbrando a la dona, se termina acostumbrando al pesario, pero no es fácil. Esto es, como les digo, es una pregunta muy, muy difícil de responder el mundo y todas las personas que estamos aquí, porque es que técnicamente ya se le ofreció al paciente lo que uno en ese momento consideraba que era lo mejor. Entonces, ¿será que ofreciéndole otra técnica por otra vía sí vamos a tener resultado? O cuando tú estabas hablando de los tipos de colágeno, de otros factores de riesgo, esta paciente no va a bajar de peso a los 65 años, de los 90 no se va a bajar a 70 kilos y con eso va a mejorar. Entonces, tenemos que ser realistas también ante qué tipo le podemos ofrecer al paciente si se justifica un nuevo quirúrgico mayor riesgo para una paciente que de pronto usted le hagan un gran esfuerzo, eventualmente un riesgo ya de una lesión vesical por la fibrosis que hay a este nivel,
y que la paciente de pronto sea peor el remedio o el nuevo remedio, porque es una recidiva, que la misma enfermedad de la paciente. Entonces la recidiva es muy compleja de manejar en el piso pélvico y lo que les digo, si usted hizo una muy buena técnica quirúrgica, uno esperaría que los otros factores del colágeno, de todo, pues no se den en un paciente que haga un muy buen cuidado en el posoperatorio y la paciente tenga menos tasa de recidivas. Pero no, una recidiva en piso pélvico, ustedes lo saben, de lo vivido, es una pesadilla. Bueno, entonces, continuando, vamos a hablar sobre esa curva de aprendizaje que nos nombraba el doctor Ramírez para este procedimiento que es la sacrocolpopexia. Y es una de las críticas que siempre han dado, que es una técnica quirúrgica compleja y requiere pues cierto entrenamiento. Y hay varias publicaciones sobre curvas de aprendizaje, y en este caso, pues vamos a referirnos a donde buscaba como objetivo analizar la curva de aprendizaje en sacrocolpopexia laparoscópica de un uroginecólogo que se estaba adaptando a esta técnica. Y empiezan a describir la morbilidad asociada, los resultados a corto y mediano plazo, así como la satisfacción de estas pacientes. Y eran pacientes de una unidad de cirugía ginecológica en un hospital universitario de Estrasburgo, y el cirujano uroginecológico empezó a realizar pues este procedimiento. Se evaluaron casos desde 2004 hasta mayo de 2008, con un total de 48 procedimientos. Me parece una cifra importante, precisamente porque estamos en un sitio de cirugía ginecológica urológica. Y se evaluaron entonces las historias clínicas, las características de las pacientes, el examen físico preoperatorio, la duración del procedimiento, los resultados postoperatorios y el grado de satisfacción de las pacientes, con una evaluación al primer mes, a los 4 meses y a los 12 meses postoperatorios. Y el estudio se dividió en 8 grupos, en los que se les hicieron 6 intervenciones a cada uno. Entre los resultados, la edad media, pues la que está muestradita aquí en rosadito, de 56 años en edad promedio, la paridad entre 2 a 7 hijos con un promedio de 2 y el índice de masa corporal con un promedio de 24 para un sobrepeso. Estos fueron, digamos, los tipos de prolapsos que tuvieron estas pacientes, clasificadas por la clasificación de Baden-Walker, que ya les había contado anteriormente, cuántas tenían estadio 1, estadio 2, estadio 3, y pues esto con la denominación antigua de los compartimientos. Esta gráfica muestra cómo año a año iban aumentando el número de casos, y la curva de aprendizaje, digamos, también está obviamente asociada al número de casos que tú hagas y la frecuencia que hagas entre 1 y 1. Se determinó un tiempo promedio de 236 minutos para la realización, el tiempo que iba entre 150 y 360 minutos, y esto pues obviamente asociado al número de procedimientos que ibas haciendo. Y se reportó, comparado con el reportado en la literatura, que va entre 97 y 276. Pero se vio, o en la gráfica se ve, como hay una disminución lineal de ese tiempo quirúrgico, de esa duración de las pacientes, y lo cual pues fue estadísticamente significativo, y ya más cercano a lo referido en la literatura. Respecto a las complicaciones, entonces, pues lesiones de vejiga, exposiciones de la malla, incontinencia urinaria de nuevo o retención urinaria postquirúrgica o obstrucciones intestinales postoperatorias. Esos fueron como el número de casos. Y respecto al cuestionario de satisfacción, pues totalmente satisfecho, se llevó a un 88.8%, a un moderado de 8.8% y una insatisfacción de 2.2%, que fueron estas pacientes que tuvieron lesiones importantes intestinales o incontinencia urinaria posterior. Entonces se concluyó que en la curva de aprendizaje de la sacrocolpopexia laparoscópica se vio una disminución importante del tiempo quirúrgico a medida que obviamente vas teniendo más práctica, y que el punto de inflexión observado en esa curva fue después de los procedimientos, dice que está entre los 18 y 24 procedimientos por cirujano, y lo dejaron como un promedio de los 20 procedimientos, o sea que después de 20 procedimientos se puede considerar que tienes una adecuada curva de aprendizaje para realizar este procedimiento. Durante el proceso de aprendizaje, pues no se evidenció un aumento de la morbilidad, y eso también hace referencia a que siempre entras acompañado idealmente por alguien que tenga un poco más de experiencia que tú. Y los resultados anatómicos y funcionales a corto y mediano plazo, pues realmente siempre fueron buenos,
y hacia la mejoría, igual que lo reportaba en la literatura. La eficiencia de la sacrocolpopexia en el tratamiento del prolapso de órgano pélvico genital está de un 78 a un 100% en la literatura, y en este estudio estuvo del 95.8%, por lo cual era un procedimiento satisfactorio. Y ahora sí, ahondando un poco en la técnica y mostrándoles imágenes de los procedimientos a los que pues yo por lo menos he tenido la oportunidad de entrar con el doctor Juan Carlos Ramírez. Esta imagen se ve así súper bonita porque es la muestra de cómo debe ir la colocación de la malla en la cara anterior de la cúpula vaginal, la posterior, y cómo va la fijación aquí al promontorio. Entonces, lo primero es saber seleccionar la paciente. Es importante tener en cuenta lo que decíamos antes de las características de estas pacientes respecto a sus antecedentes y el riesgo que tienen para prolapso. Las mujeres que son más jóvenes o menores de 60 años pues tienen más riesgo de hacer reprolapsos, entonces por eso se consideran dentro de nuestra lista de personas que se les podría hacer este procedimiento para evitarles ese reprolapso en el futuro. En las pacientes obesas y las pacientes que tienen prolapsos 3 o 4. Respecto a la sexualidad, como se les mostraba en el flujograma anterior, y la reparación previa fallida de un prolapso de órgano pélvico, que fue también lo que les comenté en los estudios anteriores. Este es un prolapso de una cúpula vaginal, se evidencia ahí la bolsa vacía del prolapso completo, y esta sería como nuestras pacientes ideales, que por lo general son sintomáticas. Ahí se ve como la queratinización de la piel de la cúpula vaginal, y estas pacientes, aunque se les puede proponer pesario inclusive o por vía vaginal, pues estas pacientes que tienen estos prolapsos y las características que dijimos anteriores a tener en cuenta, pues serían nuestras pacientes ideales. ¿Qué voy a saber de estas pacientes o qué debo saber de estas pacientes? La historia médica, los antecedentes quirúrgicos, por como decía el doctor, estas pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos ya pélvicos, dependiendo del tipo de antecedentes, si tuvo o no colocaciones de mallas previas, pues nos vamos a enfrentar ante una pelvis distinta, ante una, puede ser engrosamiento de los tejidos o no, y si tienen antecedentes ginecológicos u obstétricos, pues digamos que para clasificarle su posibilidad de riesgo de recaída. La evaluación entonces preoperatoria de las comorbilidades médicas. Esta fue una charla que ya tuvimos nosotros en estos seminarios anteriormente, y fue cómo evaluar estas pacientes, quiénes sí pueden ir o no a la paroscopia, quiénes van a aguantar o no el Trendelenburg, pues si es prolongado o no, y todas estas características que tenemos que tener en cuenta, que ya lo evaluamos en otras charlas. La profilaxis antibiótica, que la vamos a utilizar, pues nosotros la utilizamos en todas nuestras pacientes, y la tromboprofilaxis también, así como en la histerectomía, por vía laparoscópica, y la preparación intestinal, que algunos grupos no la hacen, otros grupos sí la hacen, sobre todo para mejorar, digamos, como esa exposición de las estructuras por vía abdominal. Y el manejo de líquidos endovenosos, que lo hablábamos en otra de nuestras charlas sobre las guías ERAS sobre escasos líquidos endovenosos, que ya vimos que sí tienen una repercusión en esa mejoría rápida, en esa recuperación rápida de nuestra paciente, y durante nuestro procedimiento una menor predisposición para edemas pulmonares y poder soportar más también nuestra posición de Trendelenburg. Respecto entonces a la técnica, tenemos que saber o tener en cuenta la ergonomía. Ya lo hemos hablado en todos nuestros seminarios también, sobre cómo debe ser la distribución de salas, dónde va a estar ubicado el cirujano 1 y el cirujano 2, dónde va a estar el ayudante, el cirujano 1 y el ayudante 1 y el ayudante 2, dónde va a estar ubicada esa persona que te va a hacer la manipulación de la cúpula vaginal, y cómo deben estar localizados los monitores, cómo no debe interferir nuestra instrumentadora para que permita la visualización y ella también tenga visualización del procedimiento, y así saber el elemento a seguir para pasarnos, y pues la comunicación en salas y la organización de nuestro campo quirúrgico, que es vital en todos nuestros procedimientos. Respecto al procedimiento como tal, entonces la sacrocolpopexia, clásicamente lo que vamos a hacer y lo que está referido como recomendación importante es que se hagan las pacientes que tienen ausencia de útero, que vimos que pueden ser una
recaída de su prolapso o que se les hizo histerectomía por otra causa y después presentaron el prolapso de la cúpula. Estas pacientes son nuestras pacientes ideales, teniendo en cuenta pues todo lo que ya les había dicho de los antecedentes quirúrgicos y patológicos y demás. Si tiene útero, está descrito, como les decía, la realización de histerectomía total por laparoscopia, más la colocación de la malla después del cierre de la cúpula. Entonces, cuando veamos ahorita el procedimiento, pues vamos a ver que cuando se hace la histerectomía, en la charla anterior que vimos histerectomía al momento de la cúpula, cerramos la parte muscular de la parte inicial de esto, y antes de cerrar el peritoneo, vamos a cubrir nuestra malla, o sea, colocamos nuestra malla con una buena disección de vejiga y de recto, colocamos nuestra malla como es la técnica de la sacrocolpopexia convencional, y después sí cubrimos el peritoneo para cubrirla, cerramos el peritoneo para cubrir la malla. Lo único que aducen a esto es que va a aumentar el tiempo quirúrgico, pero esto acuérdense que, uno, vamos a seleccionar bien estas pacientes a las que se les puede hacer estos dos procedimientos en el mismo tiempo quirúrgico, y dos, pues también vimos que va a depender de la, digamos, experticia del cirujano. Respecto a la técnica, entonces, vamos a necesitar una exposición de la cúpula vaginal que necesita un manipulador y, pues, escuelas también utilizan la valva de Breisky para no, digamos, hacer ese gasto de un manipulador y aún así exponer la cúpula como lo necesitamos. Entonces, en nuestra imagen de arriba, vemos cómo se expone. Cata, hay una técnica buena que es útil para exponer la cúpula vaginal, que es dos opciones que están en todas las instituciones. Uno, que son los dilatadores de Hegar. El dilatador de Hegar más grueso le da a uno una muy buena exposición de la cúpula. Entendamos también que son pacientes histerectomizadas, muchas de ellas con atrofia vaginal. Entonces, el paso del dilatador de Hegar a veces ni siquiera el más grueso le da a uno. Por de pronto, las valvas de Breisky son buenas para exposición y para identificar la cúpula vaginal. Pero fíjate que la punta de la valva no es buena para hacer una exposición. La exposición, así como tú lo ves en la foto, la exposición redonda de la cúpula lo da o una dilatador de Hegar, uno de los más gruesos, es una buena alternativa, o a veces para ponerlo un poco más práctico, porque quien está haciendo la manipulación vaginal es incómodo tener un dilatador ahí 2 horas o 2 horas y media haciendo presión. Entonces, es bueno utilizar los delineadores que utilizan los coloproctólogos, que me conocen como delineadores rectales, que también tienen un mango, entonces es muy práctico para la manipulación, y tienen también diversos diámetros, entonces dependiendo también el tamaño de la vagina, se aplicaría tal o cual. Entonces las dos alternativas buenas son o el uso de los dilatadores de Hegar o los delineadores rectales, que vuelvo y les digo, utilizan los coloproctólogos, que en todas las instituciones también están. Sí. También describían los dilatadores de Pratt, que son un poquito más anchos. ¿Aló? ¿Hola? Sí, correcto, sí. Bueno, entonces continuando con la técnica, ahí vemos cómo se expone nuestra cúpula vaginal y aquí cómo empieza la disección del peritoneo que está sobre esa cúpula. La intención es llegar a una disección del espacio recto vaginal que nos permita disecar el elevador del ano, idealmente, y disecar el pliegue vésico-vaginal por la parte anterior. Posterior a esto, entonces vamos a hacer o a tener en cuenta el reparo anatómico más importante de esta cirugía, que es ubicarnos en la parte lateral del entrecruzamiento del uréter derecho con la arteria ilíaca externa, y esto pues para poder saber dónde incidir sobre ese peritoneo sin o disminuyendo obviamente el riesgo de lesión arterial y ureteral, que es como una de las complicaciones descritas más frecuentes. Y para incidir sobre este peritoneo, entonces pues identifico la intención de incidir sobre este peritoneo es llegar a disecar hasta identificar el ligamento longitudinal, como lo vemos acá. No sé si se ve bien la secuencia de las fotos, ahí incidimos sobre el ligamento y acá sobre el peritoneo, y aquí ya estoy llegando hacia nuestro ligamento longitudinal. Existen varias mallas o diferentes marcas comerciales de mallas. La que pues tuve la oportunidad de ver que se utilizaba era la Ultra Pro, viene en esta longitud y digamos que nosotros somos los que hacemos en la Y,
de forma hechiza para poderlo localizar en la cirugía. Esta es otra que también se utiliza, que también está aquí en Colombia, que se llama de Gina Care. Y esta es una comercial que ya viene hechecita, ya viene en forma de Y, que es la Endogenius, pero creo que no está acá en Colombia. Sin embargo, esta foto sirve para evaluar cómo debe quedar nuestra Y. Entonces, lo que hacemos con esta es un corte para que nos dé esta longitud y otro corte del mismo ancho. Y aquí nosotros lo unimos, que puede ser con PDS, para la colocación de nuestra Y. Cata, si quieres pon a correr Aquí, el video, vamos, si quieres, vamos poniendo el video si quieres para ir detallando, como bueno. ya en parte vamos hablando todo lo de la técnica. Bueno, esto, porque son 3 diapositivas. No, pero muestra el video porque es más fácil para ir narrando sobre la técnica un poquito. Bueno, ya te muestro. Y más bien lo vamos deteniendo cuando te va diciendo. Bueno, se los voy narrando. Un segundo. Porque está muy al final. Entonces, ¿ya va? ¿No corre? No, no, no. Me estoy muriendo. Ay, no puede ser. Como que se trabó todo. Me permite compartir pantalla para poder... Ahí ya, míralo. No, listo. Entonces, mira. Entonces, ahí se hace la identificación. Primero, detén un momento. No me salen llamadas. Detén un momento. Bueno, entonces, páralo ahí. Eso. Ya. Alguien estaba preguntando ahorita en el chat, estaba haciendo la observación que con respecto a la corrección laparoscópica del grado 3-4 del abordaje y reparación, si esta técnica también da una eficiencia. Todas las comorbilidades siempre van a dar necesariamente una disminución en los resultados. De hecho, uno de los puntos tan importantes como esto que también se preguntó, que si un paciente obeso tendría una contraindicación absoluta o relativa para sacrocolpopexia. Generalmente estas son pacientes, primero que todo, la mayoría son obesas, la mayoría tienen sobrepeso y de hecho, pues por eso es que también tienen el prolapso. El otro punto es, necesitamos nosotros tener un buen campo operatorio. O sea, si usted entra en una laparoscopia y encuentra un proceso adherencial muy severo, sobre todo el retroperitoneo, sobre todo la cúpula vaginal, y no la puede liberar, ya de entrada ese procedimiento no se puede hacer. No existe ninguna manera, no existe ningún examen para nosotros saber si previamente hay un proceso adherencial a ese nivel. O sea, toca meter el laparoscopio, toca hacer la visualización, a ver si hay en ese punto unos procesos adherenciales. Se hace la presión con el dilatador de Hegar o los delineadores rectales y hacemos una incisión en el peritoneo sobre la cúpula vaginal. Es una incisión de más o menos unos 4, 5, 6 centímetros. Ve corriéndolo. Esa incisión normalmente la hacemos... Perdón. Esa incisión normalmente la hacemos con armónico para que se abra ese peritoneo y podamos hacer un rechazo del peritoneo a nivel de la cúpula. Espérate, Perdón, que no me corre, qué pena. Un segundito. Dale. Bajar lo que piense solito. Solo presiónalo una vez, porque si no se te traba. Bueno, jugamos un vato. Las dos anteriores, pasa la anterior, lo corres y lo abres. Ya. Toca dejarlo ahí solito. Ya, perdón. Déjalo así, no lo paremos, no lo detengamos. Y vamos acá. Ahí se hace la apertura del peritoneo. Normalmente a mí me gusta hacerla con armónico. Uno la puede hacer normalmente también con tijera. Y la idea es rechazar muy bien el peritoneo posterior, rechazar el peritoneo anterior, identificar el promontorio sacro. En la identificación del promontorio sacro, la paciente tiene que tener una muy buena posición en litotomía para poder que haga como ese flex a ese nivel. Con el armónico hacemos una apertura en ese sitio del retroperitoneo que está sobre el promontorio. Ahí es generalmente avascular, esto no le sangra a uno ese tejido, y se hace como una disección muy roma de ese retroperitoneo hasta identificar ahí el promontorio. Por fortuna no se identifica usualmente la sacra media, que es el temor que uno siempre le generaría ese hallazgo a nivel del promontorio, no es fácil de verla. Y ahí entonces se procede a una apertura de todo el retroperitoneo hasta llegar abajo. Acordémonos que si usted seguiría derecho,
se va a encontrar con el recto sigmoide en el recorrido. Entonces, hay que hacer una apertura de ese retroperitoneo de manera lateral, digamos, como se está observando ahí, hasta que se llega a la cúpula vaginal. La idea es hacer una buena guía, dejar un buen espacio de más o menos unos 4 centímetros para que pueda caber la malla. Como decía Catalina, nosotros hemos utilizado varias mallas. Utilizamos polipropileno, mallas que se conocía como el Dynamesh, como una marca comercial de Jaineker. Se utilizaron otro tipo de mallas después y ahora estamos utilizando unas mallas mixtas que contienen polipropileno y contienen monocril para que tenga menos reacción a la malla, menos reacción de cuerpo extraño y realmente se termina absorbiendo casi el 40%, que es lo que trae monocril. Hacemos un pantalón o una Y, como tú lo referías, y se fija en la cúpula vaginal, 2 puntos anteriores, 2 puntos posteriores, idealmente con una sutura no absorbible. Entonces, generalmente utilizamos Etibón 0, que tiene una aguja bastante noble y permite poner unos puntos anteriores a ese pantalón. Ahí se ve el video como corriendo cuadro por cuadro, pero bueno, nos da la imagen clara. Ay, acá corre perfecto. Entonces, la idea es que ahí se ve como se fija los 2 bordes anteriores del pantalón, los 2 bordes posteriores, y ya traccionada la malla, si usted quiere poner un tercer punto anterior o posterior, lo pone, vuelve y les aclaro, idealmente hacerlo con Etibón, y ya la malla se guarda, digamos, en ese retroperitoneo, en ese espacio, posteriormente. Ahí es clave identificar qué tanto yo quiero que la cúpula me suba. Entonces, por eso uno corta una malla más o menos a unos 12 centímetros y después lo que hace, o sea, mejor dejarla un poco más larga para que esto quede un poco no tan tenso y no vaya a generar una ruptura a nivel de la cúpula vaginal cuando ya el paciente tiene un proceso de cicatrización. Ahí utilizamos una torunda, que la torunda básicamente lo que hace es limpiar un poco como ese tejido que está sobre el promontorio sacro. Ahí vuelvo y les digo, es muy raro que sangre, esto es avascular, y fijamos, puede ser con puntos, que eventualmente podrían ser con unos puntos de prolene no absorbibles, pero generalmente utilizamos los tackers. Estos tackers los tienen varias fábricas comerciales, idealmente que sea un tacker de titanio, o sea, un tacker no absorbible, para que le produzca una reacción permanente. La fijación de los 4 o 5 tackers se hace sobre el promontorio sacro. Se ha discutido si el tacker puede generar osteitis. Nosotros llevamos más o menos 40 casos de sacrocolpopexia en toda nuestra experiencia. No hemos tenido el primer caso de una disitis o una inflamación a nivel del promontorio óseo que le generaría dolor. Y ya fijada la malla, como les digo, teniendo en cuenta que no se deje la malla tan corta, porque si no queda completamente estirada y ese no es el objetivo. Acuérdense que lo que les digo son pacientes mayores, que usualmente pues la vagina tiene que quedar un poco con cierta laxitud, y ahí se procede, después de que se ha fijado la malla con los tackers, entonces se procede a hacer todo el cierre del retroperitoneo, que lo podemos hacer o con una sutura barbada o lo podemos hacer con PDS. Yo normalmente prefiero siempre hacerla con PDS, y este video muestra empezando la técnica desde el promontorio sacro hasta terminarlo en la cúpula vaginal. Estos casos, que este es un caso nuestro, lo hicimos así, digamos, yo creo que los primeros 30 casos, pero vimos que al llegar abajo a la cúpula era técnicamente complejo ese cierre del peritoneo. Y acuérdense que hacia el lado izquierdo, ustedes lo pueden observar ahí, se va como guardando ese peritoneo, se va como ese retroperitoneo, el que está cerca al colon, y es difícil la tomada de ese borde. Entonces optamos por mejor hacer el cierre desde abajo hasta arriba, o sea, desde la cúpula vaginal hasta el promontorio sacro. Entonces, vuelvo y les digo, ustedes están viendo este cierre, que lo hicimos mucho, del promontorio hacia la cúpula. Pero ahora es la misma técnica, pero es al revés, o sea, arrancando en la cúpula vaginal y terminando aquí arriba. La recomendación más importante para evitar una de las complicaciones que se pueden llegar a dar con alguna frecuencia es la extrusión de la malla. Entonces, por esta razón, la extrusión de la malla se podría salir y podría llegar, digamos, eventualmente a producir una lesión intestinal. Entonces, ustedes lo ven, a veces quedan algunos espacios abiertos. Es preferible ponerle un punto separado con PDS, pero lo más importante es que la malla quede completamente guardada. Usted tiene que haberle hecho necesariamente un tacto vaginal al paciente en el preoperatorio
y durante el tacto, la persona que le está haciendo la manipulación de la cúpula, le quita el delineador rectal o el Hegar, lo que usted tenga para presentar la cúpula, y está palpando a ver qué tanto la malla le está subiendo. Y vuelvo y les digo, la idea no es que eso quede muy arriba, sino quede bien, quede alta la cúpula, pero no quede tan tensa, no quede tan traccionada, porque eso le podría llegar a generar mucha incomodidad posteriormente al paciente. Entonces, ahí lo más importante, como les digo, es que se haga un corte de la malla un poco más. Generalmente el grosor de la malla es de 4 centímetros, y, deja la anterior, Cata, y el corte de la malla es de 4 centímetros, y bueno, y el Doctor, espacio... nos están preguntando si en algún caso se realiza algún anclaje de la malla posterior a los elevadores del ano. En principio, como técnica de los elevadores de fijación con la malla, no. No, tendría que irse a hacer una disección muy abajo para identificar los elevadores del ano. Entonces sería una disección técnicamente bastante compleja. Y no, normalmente no está escrito dentro de la técnica, dentro de todos los artículos que ustedes encuentran, hacer un cierre de los elevadores del ano, no. Eventualmente usted lo puede hacer por vía laparoscópica, pero con unos puntos, pero no con una fijación, digamos, con la misma malla. Entonces, no se recomendaría hacer el anclaje. La pregunta difícil es si estas pacientes podrían llegar con la corrección del prolapso apical, que eso lo hemos discutido en muchos escenarios, si al corregir el prolapso apical, algunas pacientes se les corregiría también el cistocele. Y sí, algunas pacientes eventualmente se le corregirían el cistocele, y hace mucho tiempo se acostumbraba, o habían algunos cirujanos que lo hacían, en que en la sacrocolpopexia abierta, en el cual ustedes saben que se hacía una tunelización del retroperitoneo, aquí no hay forma de hacer tunelización, aquí hay que abrir todo el retroperitoneo para poder poner la malla, pero cuando ustedes la están haciendo abierta, quienes han entrado a procedimientos abiertos, hacen una tunelización con los dedos, meten la malla por detrás y no tienen que abrir todo el retroperitoneo. Pero se decía que estas pacientes podrían tener incontinencia urinaria oculta. Entonces se hacía como medio un burst profiláctico cuando se hacía abierto, y algunos han recomendado que pacientes que tienen incontinencia urinaria se les haga una promontofijación laparoscópica, y además de eso se les ponga una cinta, por ejemplo, de TOT, para hacer una corrección eventualmente de una incontinencia que el paciente tenga, o entre comillas una prevención para una incontinencia oculta. No me parece sano poner cintas de incontinencia urinaria por prevención, pero sí es importante explicarle al paciente que con estas correcciones, sobre todo en los consentimientos informados, podrían llegar a corregirse algo el cistocele y eventualmente el paciente empezar a presentar incontinencia urinaria de novo que no la tuviera desde antes, y que pudiera requerir más adelante una cinta de pronto de corrección para la incontinencia urinaria. Entonces, yo prefiero, si el paciente está con incontinencia urinaria, hacerle una colocación de cinta de TOT, además de la sacrocolpopexia, pero no poner cinta de TOT por prevención, que es que de pronto, para evitar que haga esto, entonces mejor le ponemos una cinta, porque podríamos tener el problema de pacientes hipercorregidas, que es una situación bastante incómoda. Hay un comentario que yo quiero agregar. Claro, Daniel. La técnica de colposacropexia pues ha cambiado muchísimo. En un principio, para evitar la herniación interasas, se hacía la cleisis del fondo de saco posterior. Se llamaba la técnica de Moscovich, en donde se cerraba con una sutura circular todo el fondo de saco posterior para evitar que hubiera asas detrás del puente que eventualmente puede quedar en la colposacropexia con malla o con suturas. La técnica que se describe y la técnica que ha mostrado el doctor Ramírez es absolutamente clara y es la técnica que se acostumbra. Sin embargo, es importante que en el cierre del peritoneo, en el cierre del retroperitoneo, todo el fondo de saco posterior quede ocluido. Si ese fondo de saco posterior no queda ocluido, hay una incidencia casi del 1.5% de hernias interasas, que son primero difíciles de diagnosticar y son bastante deleterias en los pacientes, ya que estos pacientes son casi siempre mayores de 60 años.
Ok. Bueno, entonces esta es una visualización de ya entendiendo la técnica, cómo nos debe quedar ubicada nuestra malla o el ideal de cómo quede ubicada nuestra malla. Y esta segunda imagen es para mostrar, o para que quede gráficamente en su recuerdo, que vamos a quedar lateralizados a las asas intestinales, y esto que hace que permita que esta malla quede recta es lo que se refería al comienzo a un eje más natural de nuestra colocación o reubicación de este fondo de la cúpula vaginal. Porque en los otros casos que se lleva al sacroespinoso, pues queda lateralizada la vagina. Y por esa lateralización de la vagina es que discuten que puede recaer nuevamente la paciente. Entonces, este es como el plus de esto, que aparte de menos tiempo quirúrgico, menos dolor posoperatorio, adecuada reubicación del fondo de la vagina, pues tenemos ergonómicamente o digamos un eje más natural que disminuye ese riesgo de reprolapso. Y esto ya lo hemos dicho, esto también. Respecto a las complicaciones, hay un artículo, pues digamos importante, no es tan nuevo, pero hablaba sobre el porcentaje de complicaciones de lesión vascular, que se llega hasta un 4.4%, infección urinaria, que la referían de un 10.9% de estas pacientes, que fueron más o menos 200.000 pacientes. Una lesión vesical, que fue un 3.1%, y esto de acuerdo pues a la curva de aprendizaje. Lesión uretral, que puede hacer al momento de la disección, y el hilio postoperatorio, que puede presentarse en el 3 al 6% de las pacientes, y por eso es importante lo bueno de un periodo corto de recuperación para permitir ya la marcha y la mejoría pues, de nuestros pacientes. Yo creo que ahí cuando se estaban refiriendo, es más, por la anterior, Cata, a lesión ureteral, porque lesión uretral sería poco probable, pero a lesión ureteral sí correspondería a ese porcentaje, porque fíjense que de todos modos, a pesar de estar trabajando tan cerca del uréter, uno lo está viendo todo el tiempo como recta. Entonces está uno paralelo al uréter, paralelo al colon, pero como todo el tiempo lo está observando, por eso es que la lesión ureteral es tan baja. Yo creo que ahí también se refiere a la lesión vascular, eventualmente a las lesiones, sobre todo cuando sangra el promontorio. Y este otro artículo que ya lo habíamos nombrado más arriba, que mostraba como los puntos a ver en una revisión de artículos, pues esto aquí mostraba el tipo de procedimiento realizado y los que tuvieron exposición de la malla o tuvieron hilio en el posoperatorio inmediato, y si requirieron o no pues una reparación de su cirugía. Y se ve pues que no hay referidos, porque el seguimiento, digamos, a 6 meses en la mayoría de los casos no mostraba ninguna complicación, y en los casos de lesiones pues eran bastante bajos. Acá va el video y muchas gracias. Bueno, perfecto. Yo creo que hiciste una revisión muy completa, Cata, porque obviamente sí le tocaba a uno entender todo lo del piso pélvico, volver nuevamente otra vez a recordar lo de las clasificaciones, cómo evaluar toda esta parte. Y lo que les digo, es una técnica que vale la pena como tenerla en cuenta, estudiarla, verla. Vuelvo y les digo, desafortunadamente no tenemos más casos, quisiéramos poder tener, porque es una cirugía linda, es una cirugía que generalmente la manejamos, a pesar de ser de tiempo quirúrgico largo, la manejamos usualmente ambulatoria, porque ustedes lo ven que es una cirugía que, excepto que llegara a tener un sangrado al promontorio, pero es una cirugía que no sangra prácticamente nada, porque está trabajando uno todo el tiempo sobre estructuras avasculares. Y son pacientes que usualmente hacen unas muy buenas recuperaciones en el posoperatorio, lo maneja uno como casi el posoperatorio de una colporrafia anterior y posterior, que ustedes saben que es muy benévola en términos de manejo del dolor. Entonces, bueno, ahora se nos abre la ventana buena, que es hablar sobre endometriosis. Ahí también tenemos mucho tema que cortar. Nos tocó dividirlo en 2 capítulos, que es el próximo sábado y el próximo martes. Vamos a hablar de endometriosis peritoneal y endometrioma, que vuelvo y les digo, aquí también hay mucho por escrito. Vamos a hablar de endometriosis infiltrante profunda el martes.
Entonces, bueno, esperemos que siga